¿Qué tal, iglesia? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya no sabía ni en qué horario estábamos, en la mañana o en la tarde. Pero, hey, qué gusto que estés aquí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la serie que hemos llevado semana a semana llamada La Primera Iglesia. Nos vamos a enfocar un poquito acerca de la diversidad dentro de la iglesia. Y cuando hablo acerca de la diversidad, no nada más me refiero en el ámbito de qué raza étnica somos todos, sino también de la diversidad de backgrounds, de la diversidad de dónde viene cada persona, de dónde son las historias, cómo va uniéndose la iglesia de diferentes trasfondos y aunque están en un ámbito prácticamente controversial, una cultura con la otra, cómo desde el principio Jesús unificó la iglesia, uniendo, incluyendo a todo mundo de todo lugar, de toda raza y de todo color, para hacer lo que era este movimiento de la primera iglesia y que de verdad tiene un reflejo muy parecido a lo que hoy en día todos vivimos el día de hoy. Mi mayor anhelo es que podamos salir de aquí el día de hoy pensando en la misión de la iglesia, ser más misionales con lo que hacemos, tener una extensión de empatía en nuestras conversaciones, en nuestras conexiones con los demás y poder ver a todas las personas como una misión que Jesús quiere transformar corazones, construir puentes y poder alcanzar y conquistar a cada una de esas personas que están lejos de Jesús, y que ese trabajo se puede llevar a cabo siempre y cuando tú y yo nos unimos en su misión y somos parte de lo que Dios ya está haciendo en la vida de todas las personas que nos rodean dentro de nuestro ámbito y dentro de nuestros trabajos, donde sea que te diviertes y comes y vives y haces familia con otras personas. ¿Qué te parece si oramos? Nunca hacemos esto, pero oramos antes de empezar la plática. Inclina tu rostro ahí y simplemente vamos a hacer una breve oración. Señor Jesús, el día de hoy queremos que hables a nuestros corazones. Queremos que a través del poder de tu Espíritu Santo nos puedas mostrar de qué manera podemos ser más misionales como iglesia, poder seguir trayendo el reino de Dios a nuestras vidas y a través de nuestras vidas a aquellas personas que necesitan escuchar este mensaje. Gracias por empoderarnos a todos a través del poder del Espíritu Santo y poder no nada más ser la iglesia aquí, pero ser la iglesia allá afuera. Juntos decimos amén. Amén. Damos un fuerte aplauso a Dios por eso y vamos a iniciar. Sabes, algo bien interesante en esta primera parte de la iglesia es que muchas personas empezaron a ser testigos de los milagros de Jesús. Hay algunos que tienen contexto de pasado, de haber experimentado una jornada con Jesús, y hay otras personas que simplemente se fueron sumando en el movimiento de esta primera iglesia. Y es muy interesante cómo van pasando todos estos contrastes y cómo la primera iglesia, de una manera casi imposible, se empieza a unificar cuando realmente la humanidad estaba segregada por religiones, por estereotipos, por ideas preconcebidas, por costumbres, y cómo poco a poco todos estos perfiles se empiezan a unir, creando un mosaico, un rompecabezas de lo que la iglesia primitiva se ve en el pasado, pero también de cómo la iglesia del día de hoy se ve reflejada en todos estos contrastes. Y quiero hablarte acerca de 5 personajes. Son 5 personajes para que podamos entender un poquito el trasfondo de la diversidad de las primeras personas que estaban siendo incluidas en el llamado de Dios. Y estos son los 5 sorprendentes personajes que de hecho fundaron parte de la primera iglesia, y te voy a nombrar algunos de ellos, 5 de ellos, y te voy a dar un poquito de contexto para que puedas entender todo el trasfondo y el mosaico de la unificación de lo que fue la primera iglesia. La primera persona fueron estos sacerdotes que fueron perseguidos y fueron perseguidores también. En Hechos 4 y 6 podemos ver cómo mientras la iglesia está creciendo en Jerusalén, muchos de los mismos sacerdotes judíos que antes perseguían ahora a los cristianos, ahora estaban siendo convertidos por el evangelio. Eran personas no muy gratas ante el movimiento, pero conforme el crecimiento, estos sacerdotes que eran del ámbito judío muy rígidos y muy severos, empezaban a darle su vida a Cristo y se empezaban a sumar dentro de la iglesia. También vemos el segundo, que son los samaritanos, que fueron despreciados, inclusive no nada más los samaritanos, pero eran también los hechiceros. Hay una historia de un hechicero que dentro del movimiento de Jesús se convirtió y fue alcanzado, y podemos ver que, por ejemplo, los samaritanos eran como
una cierta parte muy molesta para los judíos. Era una comunidad que se caían gordos entre ellos, porque ellos decían que los samaritanos no eran judíos, pero eran como medio judíos, como 50%, ¿no? Era como hoy en día decimos, ese cuate no es cristiano, es cristino, ese compa, ¿verdad? O sea, se cree cristiano, pero no parece cristiano, ¿no? Y tenían este conflicto, ¿no? Y era muy interesante, pero dentro de Hechos 8 podemos ver que una gran cantidad de samaritanos empezaban a convertir, empezaban a ser parte del mosaico de la iglesia, incluyendo un famoso hechicero que era también samaritano llamado Simón. Él también se convierte al cristianismo y es parte de esta primera iglesia. También vemos a un eunuco etíope que también él es alcanzado por Felipe. Él se encuentra con Felipe, es este hombre que es africano, etíope, y de alguna manera fue evangelizado, y a través de él se puede decir que a lo mejor tiene una conexión con esta primera iglesia en Etiopía. Si podemos ver en la historia, podemos tener algunos rasgos de arqueología que la iglesia más antigua registrada en el mundo está en Etiopía. De hecho, esa iglesia está literalmente enterrada, tuvieron que excavar hacia abajo y se ve todo el edificio completo. No tengo una imagen que mostrarte, pero puedes ponerle Etiopía, iglesia cristiana más antigua, y te va a salir en Google o en ChatGPT, te va a poner una foto ahí. A lo mejor hasta encuentras al etíope en ChatGPT saludando de la puerta. No creo que sea verdad, pero trata de contextualizarte un poco más cómo era la vida en ese entonces, ¿no? Pero igual, este hombre era un eunuco, era un hombre que fue castrado prácticamente para poder servir en un régimen, en un rey, con un reinado. Y la manera como esta persona pasaba mucho tiempo con el rey, lo que querían es que prácticamente evitar es que este eunuco que no tuviera prácticamente relaciones con las doncellas del rey. Entonces lo que hacían, como era una persona muy allegada a él, prácticamente hacían estas prácticas, y es este eunuco que prácticamente se convierte al cristianismo, y parece ser que históricamente podemos conectar que es parte de esta primera iglesia cristiana que está en Etiopía. También vemos a un enemigo de los cristianos, que es Saulo, ¿no? Saulo era un fariseo judío, un hombre que le daba persecución brutal contra los cristianos. Era un hombre que estaba en búsqueda de todas estas personas. Los cristianos del primer siglo no querían para nada a Pablo, y porque Pablo estaba en persecución contra ellos, pero él tiene esta visión. Él no logra conocer a Jesús en persona, a Pablo, pero él tiene esta visión donde él ve a Jesús manifestarse de alguna manera, y este encuentro que él tuvo con él espiritual lo hizo prácticamente ser transformado y unirse de la manera más extraña al movimiento de Jesús. Yo no sé, como este era el perseguidor de cristianos, ahora resulta que se convirtió en el multiplicador de cristianos, porque podemos darle el derecho a Pablo de decir, este cuate se atribuye la cantidad de iglesias que se plantan y que se construyen a través de la primera iglesia, la iglesia primitiva, ¿no? Y es una persona que también, de ser un perseguidor, se convierte en un transformador de la fe, empieza a llevar la palabra a todos lados, las cartas a todas las iglesias, y el movimiento de Jesús empieza a multiplicar y a crecer imparablemente. Este hombre tiene gran parte de la palabra de Dios, y Dios trajo esta inclusión, ¿no? De gracia de poder multiplicar y poder llevar el Espíritu Santo a las personas, traer esta transformación en este grupo diverso de muchos mosaicos, de muchos trasfondos, y al mismo tiempo unificar la iglesia a través de estas personas. Por último, tenemos la historia el día de hoy que se basa en Cornelio. Cornelio era un gentil llamado Cornelio que encontramos en Hechos 10. Este hombre era una persona judía, pero de alguna manera él todavía trabajaba para el régimen romano. Incluso dentro de los primeros 12 discípulos originales batallaron con la idea de que cómo es posible que este hombre iba a ser parte de este movimiento, ¿no? Y es bien chistoso porque vamos a ver esta historia con él, vamos a ver parte de la historia, porque es alguien primordial en el día de hoy, pero vamos a dar estos puntos de la idea principal de este trasfondo de cómo la iglesia era un mosaico y cómo tiene este ejemplo de mosaico el día de hoy. Así que la idea principal que queremos aterrizar en este mensaje es que el evangelio de Jesús siempre rompe paradigmas religiosos y de humanidad. Por encima de cualquier pensamiento, cuando nos enfocamos en el evangelio, nos enfocamos en su palabra, y trae una transformación personal, interna, y eso refleja algo externo que empieza a traer este sentido de inclusividad, de gracia, que empieza a unificar a muchas
muchas personas. Y es bien interesante porque a veces las personas, los cristianos, me ha pasado que pasan mucho tiempo en el crecimiento de la palabra o en el crecimiento de las iglesias, pero tienen un problema cuando a veces empoderamos o incluimos a personas muy rápido, ¿no? Porque dicen, no sabes de dónde vienen y esto y el otro. Y pues claro, en el empoderamiento hay un problema, sí, pero al mismo tiempo yo creo que la inclusividad, el ser misionales, el poder no crear un club social cristiano que se reúne los domingos en este edificio, pero ser una iglesia que constantemente está compartiendo el evangelio, el discipulado unos con otros. La invitación a la iglesia es importante, y sí, cierto, es importante venir a la iglesia, claro que sí. Es importante venir los domingos, claro que sí. Es importante ser parte de eso, claro que sí. Pero yo considero que más allá de eso, más importante va a ser la misión que Dios ha puesto en tu vida con aquellas personas que te rodean, de cómo vas a compartir tú el evangelio con ellos. El discipulado, el crecimiento, la inversión, el tiempo de calidad, el poder hablar acerca de su fe, poder ayudarles en disciplinas espirituales que quizás desconocen, quizás invertir tiempo con ellos, estar al pendiente, orar por las personas, no sé, hacer comunidad. Yo creo que a veces queremos cerrar todo el ciclo y decimos, bueno, que Richard se encargue el domingo, ahí algo va a pasar el domingo, cáele el domingo. Y sí, puede ser que Dios pueda hacer algo muy textual, ¿no? Y muy importante. Y te voy a decir la verdad, a veces pensamos que el moño en el regalo está aquí, el domingo, cuando llegas, cuando recibes, cuando está la alabanza, no sé. Y puedes decir eso, que lo más importante es llegar aquí. Pero yo te voy a decir una cosa, cada persona que está aquí, no podemos desasociar o creer que en el momento que la persona entra a este lugar, ya Dios ya está tocando la vida de la gente y todo se está siendo transformado. Si no, pregúntale a tu esposo, ¿verdad? O sea, claro que no es así. O pregúntale a tu esposa, a tu amigo, a tu pareja, no sé. Lo que sí tienes que entender y que tenemos todos que entender como iglesia es que cuando una persona nos da la oportunidad de recibirlos aquí en casa o en tu grupo o en tu mesa, tienes que entender que el hecho de que ya aceptó la invitación no se trata de que tú tienes mucha influencia y que por esa razón ya Dios está haciendo algo. Lo que tienes que entender es que Dios nos ama tanto a todos que ya Dios viene trabajando en el corazón de esa persona desde hace mucho tiempo, y a nosotros nada más nos toca el privilegio de ahora sí de que cerrar el deal, de hacer nuestra parte, de reflejar a Jesús con nuestro corazón. Ya Dios viene tocando la puerta, el corazón de cada persona, y cuando Dios nos da la oportunidad de entrar por este lugar o estar en nuestros círculos, ya es como que, Dios, gracias, porque nos das la oportunidad, el privilegio de poder ser parte de la historia de eternidad de esa persona. Pero no te sientas tan importante como diciendo, no, yo hice todo esto, ¿no? No tienes idea de cuántos años he estado orando por ti. Pues entonces si es así, pues realmente no es un sacrificio, nada más es un decir, pero debemos de sentirnos privilegiados, decir, Dios, qué privilegio que nos permites hacer iglesia con esta persona. Y ese privilegio te debe dar un gozo muy grande y recordarte el gozo de tu salvación, de manera que puedes compartir el evangelio con estas personas, no como una manera de golpearle y decirle todos los errores que está cometiendo, pero cómo puedes ser incluido en la historia y al mismo tiempo en este mensaje de eternidad que tiene el evangelio para la vida de todos. Entonces es un paradigma que hay que romper en el contexto de iglesia. El evangelio de Jesús siempre rompe paradigmas para la humanidad, si lo vemos desde el aspecto de la opinión de Jesús y de Dios en su palabra, y no tanto de la opinión del mundo de la iglesia en contexto de cómo pensamos y vemos las cosas. Hay una gran diferencia y vamos a ver cómo sucede esto con este Cornelio, que era parte del régimen romano. Si estamos hablando que eran los seguidores de Jesús, estamos pensando que ellos tienen muy fresco lo que le pasó a Jesús a través de los romanos. Los romanos no son bienvenidos con los cristianos, porque estamos hablando de que estos hombres asesinaron a Jesús junto con el régimen de los judíos. Entonces, cuando estamos viendo esta parte y que Cornelio es parte de esta historia como un centurión, un hombre que dirigía más o menos unos 100 soldados y que es un hombre que aceptó a Jesús en su corazón, tiene una parte bien interesante de cómo el evangelio de Dios trabaja de una manera que jamás vamos a poder discernir o entender completamente. Hechos 10, 1, 2 dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del régimen italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres, oraba a Dios con frecuencia. Cornelio era un hombre romano
era un centurión italiano y prácticamente dirigía este grupo, flotilla de 100 soldados. Pero algunos estudiosos creen que este podría haber sido el mismo centurión que se acercó a Jesús en Mateo 8 cuando le pidió que pudiera sanar a su siervo. Y cuando esto sucede, hay una historia en Mateo 8 donde un centurión, un romano, va a Jesús y le dice, por favor, sana a mi siervo, ¿no? Y Jesús le da la oportunidad y dice, bueno, pues déjame ir a verlo, déjame ir a tocarlo, déjame ir a visitarlo. Pero este centurión tiene una fe tan grande que diciendo, no necesitamos eso, con solo tu palabra puede ser sanado. Esa fe de este centurión fue increíble porque él ya conocía, ya había discernido quién era el Mesías, ya sabía que estaba, quién era Jesús. Entonces se puede tratar de conectar esta historia que piensan algunos historiadores que es posible que ese mismo centurión que pudo ver el milagro de Jesús al momento nada más pedirle con tu propia palabra puede ser sanado, es el mismo centurión que no nada más él, sino toda su casa habían sido salvos por medio de la fe que él tenía. Aún así Cornelio le da una visión en la cual se le instruye que envía a buscar a un hombre llamado Pedro sin saber, ¿no? Y uno de los discípulos de Jesús. Y mientras esto estaba pasando, sigue aquí en la historia, en Hechos 10, 11, 21, esto es lo que sucede. Pedro pues prácticamente era un judío, era un seguidor de Jesús, pero también estaba teniendo una visión al mismo parte que el centurión estaba teniendo una visión para buscar a Pedro, y Pedro estaba recibiendo una visión de inclusividad que quizás en el momento no podía entender. Hechos 10, 11, 21 dice, vio los cielos abiertos, Pedro, algo parecido como una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. Dice, en la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Y luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come uno de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz habló de nuevo. No llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana se fue subiendo al cielo y Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba ahí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres han venido a buscarte, levántate y baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan, ¿por qué han venido? Pedro va a la casa de Cornelio, o sea, le vale churro quién es, no tiene miedo, dice, no se me van a crucificar o me van a golpear o me van a llevar arrestado. Él simplemente recibe esta visión de Dios, él está viendo esta visión rara que lo hace en su contexto religioso, no, yo jamás voy a romper las reglas judías. Pero Jesús le da esta idea, esta visión espiritualmente donde lo está haciendo inclusivo. Y entonces aquí continúa la historia de Hechos 10, 28, 29. Dice, pero Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Dios está usando esta visión con Pedro con Pablo, y está en este encuentro con Cornelio para transformar el corazón y poder entender, ¿no? Y cambiar su forma de ver las cosas. Y después de una plática más adelante, en una conclusión, Pedro llega a esta conclusión poderosa en Hechos 10, 34, 35. Dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo y en cada nación Él acepta a los que le temen y lo hacen correcto. Pedro vive ese momento de revelación porque él debería estar en contra de los centuriones, pero en ese momento él está tratando de discernir qué es lo que Jesús le está diciendo. Y es como esta parte donde a veces conocemos a personas tan alejadas de Dios que lo único que podemos ver es su obscuridad y que no nos animamos a acercarnos porque simplemente cuestionamos o criticamos su postura de cómo viven su vida.
No podemos inclusive a veces ver que Dios puede hacer algo a través de sus vidas. Yo pienso que cuando tenemos circunstancias en nuestro ámbito laboral o de vida, enemigos de nuestra vida, ¿no? Simplemente pensamos en lo oscuro de las personas y los vemos como las escorias de la vida y que estos vienen de abajo y no vienen de arriba, ¿no? Que jamás van a ser hijos de Dios y que no se le parecen a nada. Pero si tenemos personas así, tenemos que pensar que también son nuestras misiones y que al mismo tiempo como Dios nos encontró en nuestra oscuridad, Dios también va a encontrarles a ellos en su oscuridad. Entonces hay una paradoja bien interesante porque seguimos viendo a las personas como enemigos y la verdad nuestro chamba no es contra humanidad sino contra potestades, sino hay una guerra espiritual por la cual estamos todos luchando y nuestra chamba es no luchar contra las personas sino tratar de alcanzarlas, pero eso es una tarea bien difícil porque neta, o sea, díganme, o sea, qué difícil es tratar de convertir a una persona testaruda, ¿no? Qué difícil es cambiar a una persona que no quiere cambiar. Qué difícil es darle un consejo a alguien que no quiere recibir un consejo. Pero ahí es donde está el reto, porque si tú y yo pensamos que todo define en qué puedo hacer para que esta persona cambie, ya perdimos tú y yo, porque jamás vamos a cambiar a alguien. Jamás. No estamos llamados a cambiar a nadie, pero estamos llamados a sembrar semilla, estamos llamados a amar a nuestros prójimos, estamos llamados a amar, a servir, a sembrar en las demás personas y dejar que Dios haga su otra parte. Nosotros no tenemos que hacer toda la chamba porque no vamos a poder hacer toda la chamba. Por más de que les digas a tus hijos que hagan lo opuesto a lo que deben de hacer, ¿cuántas veces te hacen caso? ¿No? Y luego si tú le preguntas a tus papás, o sea, a los abuelos, ¿qué terco eres? Te van a decir, no manches, más terco que tus hijos eres, ¿no? O sea, y así te vas, ¿no? ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos ideas, pensamientos, tenemos maneras de construir el futuro, formas, no sé, idealismos y muchas cosas que se interponen en la vida, pero si lo vemos desde un aspecto de cómo podemos cambiar a la gente, vamos a perder, pero si lo vemos cómo podemos sembrar semilla en la gente, vamos a poder ganar, porque a través de amar y servir a los demás, a través de ser intencionales, de poder no necesariamente nada más pensar que con venir a la iglesia o hacer un par de cosas ya todo se resuelve, pero cómo podemos ser intencionales en discipulado. Cuando te decimos a ti, seamos la iglesia allá afuera, seamos la iglesia allá afuera con toda la humanidad que se mueva. En serio, con cualquier persona, con cualquier alma, con cualquier nación, con cualquier color, con quien sea, ser la iglesia allá afuera es servir y amar a la creación de Dios de la manera en que Él espera que la iglesia ame y sirva a los demás. Eso es un reflejo de eso. Hechos 10, 43, 48, sigue la historia. Dice, de Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonará los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún está diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues lo escucharon, lo oyeron y hablaron en otras lenguas al hablar de Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de Cornelio, le pidió que ese quedara varios días con ellos. Una vez escuché una historia acerca de un bautismo que hicimos en Las Vegas, y este fue por parte de uno de los pastores. En sus inicios estaba un miembro que era dealer, él trabajaba en el casino, en las mesas de póker y todo este rollo, y era su chamba, ¿no? Pero este dealer, aparte de ser dealer, que era su trabajo, que le pagaban por hacer ese trabajo, pues estaba todo tatuado desde la punta del dedo hasta el último pedacito de piel que tenía aquí arriba en la cabeza, ¿no? Todo rayado y todo ese rollo. Y se hizo un poquito viral entre las iglesias porque empezó a ir a la iglesia, empezó a crecer en su fe, empezó a ir a grupos, empezó a su vida a ser transformada, pero su apariencia lo delataba, ¿no? Dices, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo cambias lo que hiciste, no? Como todos nosotros, ¿no? Tenemos un pasado oscuro, tenemos malas decisiones, lo que sea, hay cosas que no podemos cambiar. En el caso de él tenía eso, más aparte el físico, ¿no? Llegó el momento de bautismos, había una historia hermosa, lo bautizan, acepta a Jesús y su vida es transformada. En una reunión de pastores, me dice Mike, dijo, me siento en la reunión de pastores
Y estamos ahí celebrando, pues es una reunión, varios pastores y todo, es una cena. Y de repente se sienta un pastor conmigo al ladito, bien de esos bien dados, porque anteriormente, entre más gordito estabas, más lleno del espíritu estabas, ¿no? Entonces, viene y se sienta, y él está muy acá, y con su onda, y Mike está ahí un flaquillo, y está sentado al ladillo ahí, y están todos comiendo, y luego empieza a criticar. Ya supe que allá en Central ustedes bautizan a dealers. Dice, ya sé que ahí en Central bautizan a gente tatuada, ya sé que ahí en Central bautizan a mujeres que trabajaban pues en la calle, ¿no? Prostitutas, y ya sé que ahí en Central. Y dijo, sí, dijo, exactamente. Digo, transformamos, digo, no transformamos, sino, sí, claro, todo tipo de personas. Dijo, y bueno, y es que usted no sabe que eso es pecado y que no sé qué. Dice, qué interesante, dice, porque todas esas personas que tú me dices, sí, cometieron pecados y ahora están siendo transformadas y restauradas por Jesús. Obviamente, pues su pasado los delata, pero nuestra chamba es ir y hacer discípulos. Ahora, si hablamos que ese pecado nunca se va a acabar y que nunca se va a quitar y que su apariencia los hace ver pecadores, me pregunto yo si la gula no es un pecado. Digo, porque tú no estás cuidando el templo del Espíritu, no estás reflejando que estás cuidando de ti mismo. Entonces yo no sé qué más doloroso es tener un tatuaje que no te puedes borrar, que no te hace daño, o tener un físico que a lo mejor te está restando vida. Se acabó la conversación. Ya no volvieron a invitar a Mike a la cena de pastores. Yo le he dicho muchas veces, honestamente, Vegas nos enseñó nuestra temporada a ver la gracia de una manera muy diferente. Porque en sí, las historias, las personas y todo, la cantidad de gracia que Dios puede ofrecer a personas que yo creo que ninguno de nosotros estaríamos dispuesto a dar, es abismal. Y honestamente es una transformación no nada más espiritual la que necesitamos a través del Evangelio, pero necesitamos una transformación de mente, de alma y de corazón. Porque debemos de ver a las personas como creación de Dios, de la misma manera en que Dios nos ve a nosotros. Sus errores, sus pecados, son cosas que no vamos a nosotros poder resolver, pero lo que sí podemos resolver es cumplir el mandamiento, que es el más importante, que sí es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo que se le parece es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ese es el pedacito que nadie quiere cargar. Es más fácil amar a Dios, pero qué difícil es amar a tu prójimo, ¿no? Y no te vayas muy lejos. A lo mejor tu prójimo es alguien muy cercano a ti. No es el que ves con pecado allá afuera fumando, tomando o tatuándose. Es muy fácil señalar a la gente, andan en pecado. Pero a veces el prójimo está sentado al ladito de ti. Y lo único que tienes que hacer es sembrar, amar y dar gracia y esperar a que Dios haga su obra en el momento en el que Dios cumpla su obra con esta persona. Y eso es bien difícil porque tenemos que extender mucha gracia, pero si somos intencionales, así como están siendo ellos intencionales, siendo transformados y perseguidos al mismo tiempo, estaban extendiendo gracia a aquellos que ellos pensaban que jamás iban a poder recibir esta gracia radical. ¿Sabes? El Evangelio de Jesús siempre rompe paradigmas religiosos y de humanidad. El Evangelio de Jesús rompe barreras de todo tipo de barrera. El Evangelio rompe, por ejemplo, las barreras étnicas y raciales. Podemos ver esta barrera de etnicidad, ¿no? De lo que vivimos aquí. Podemos ver también, por ejemplo, en Santiago, no sé si está en tu pantalla, no creo, pero en Santiago podemos ver que dice harán bien si de veras cumplen la ley más importante, que es esta en la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferente entre una persona y otra, hacen diferencia, cometen pecado. Entonces el ser de ese tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, algo que enseñamos en la clase de Descubre, enseñamos que nuestra iglesia es una iglesia muy diversa. Tenemos gente de todas las naciones representadas aquí, representadas en el servicio de inglés. Para nosotros es muy importante tener gente que represente la comunidad. Y sabes, cuando todos nos juntamos a adorar a Dios de todas las naciones, es una imagen de Apocalipsis de cómo Juan visualiza el reino de Dios y la eternidad, de cómo se va a ver, donde va a haber gente de todos lados. Entonces, ¿qué te puedo decir con esto? Si hoy en día tienes un problema con tu hermano cristiano de otra iglesia y crees que el estar en otra iglesia ya todo se resuelve porque ya no le vas a ver la carota de chancla, lo vas a ver en el cielo otra vez, ¿no? A lo mejor te va a tocar sentarte al ladito de él o de ella, ¿no?
Y va a estar gacho, yo sé. Entonces perdona ahorita antes de que llegues allá arriba y lo vayas o la vayas a ver por toda la eternidad. Pero somos criaturas, vamos a cometer pecados y errores y nos va a costar mucho trabajo sanar y tomar terapia y todo eso lo entiendo. Pero el rencor de verdad nos va a limitar muchísimo de cómo la abundancia de Dios vive y trabaja a través de nosotros mientras estamos aquí. Porque al final del día, cuando le demos nuestra vida a Cristo y nos veamos todos en el cielo, vamos a hacer un mosaico de todas las naciones, de todos los colores, adorando a Dios a un solo pulmón. El evangelio rompe también barreras sociales, ¿no? En Hechos 2:44 podemos ver que dice que todos los creyentes se reunirán y compartirán entre ellos lo que tenían y vendían sus propiedades y pertenencias y repartían el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Podemos ver un movimiento de generosidad bien exponencial a través de las barreras sociales, donde personas que tenían todo compartían con los que no tenían y viceversa, ¿no? En esta iglesia queremos seguir siendo ese tipo de iglesia que siempre esté invirtiendo y dando, no nada más a las necesidades locales, pero también a nuestra ciudad, y también irnos a México y seguir apoyando las misiones que tenemos allá. Cuando cuidamos de nuestros equipos ministeriales o nuestros grupos de crecimiento, estamos abriendo el espacio para que más personas conozcan de Cristo. Cuando damos, por ejemplo, la ofrenda navideña, ese fondo que se separa para todas estas cosas de emergencia, desastres naturales, donde podemos actuar inmediatamente. Si tú diste $1 o diste $1,000,000, yo no sé cuánto dices en la ofrenda navideña pasada, y Dios no lo quiera y hay un desastre natural o hay una necesidad el día de hoy, nosotros destinamos recursos para esa necesidad, y eso es gracias a la generosidad colectiva, y lo hacemos cada año y traemos un impacto local y a ciudad y global también gracias a eso. Y incluso también damos becas para jóvenes. Por ejemplo, vamos a dar becas para los campamentos. No queremos que ningún joven no se pierda ese momento espiritual y que por una cuestión de limitación económica no pueda ir. Gracias a la generosidad colectiva podemos aportar y dar prácticamente becas para que otros puedan asistir. Si tú diste $1, eso es mucho, das tu diezmo, tu ofrenda, lo que des. Siéntete agradecido por Dios que gracias a tu inversión muchas otras personas van a poder conocer a Cristo cada semana, y esto sucede todo el tiempo. Rompemos barreras sociales y luchamos por ser esa imagen de la iglesia primitiva. También el evangelio rompe las barreras de género, y cuando hablamos de barreras de género no estamos hablando de otra cosa, sino acerca de la posición del liderazgo dentro de mujeres y hombres. Pareciera como que en la iglesia se trata nada más de los hombres y como que las mujeres tienen un nivel más abajo, ¿no? Como ellas más abajito, los hombres más aquí arribita. Pero no podemos desasociar que Dios le dio dones y talentos a hombres y a mujeres para poder llevar el evangelio a lugares inimaginables. Podemos verlo en la iglesia de los Hechos. Está Hechos 16, la historia de Lidia, por ejemplo. Podemos ver esta mujer que pudo ayudar en Filipos con Pablo a expandir el evangelio. Podemos ver en Hechos 18 también la historia de Priscila y Aquila. Este matrimonio, curiosamente, cuando se dice Priscila y Aquila, está prácticamente nombrando primero a la mujer antes que al hombre, y eso históricamente es un problema, porque debería ser al revés por completamente del paradigma, ¿no? Diciendo, no, primero el hombre y luego la mujer. Pero si la palabra lo menciona al revés, queremos creer que es porque Priscila tenía un liderazgo muy fuerte dentro del evangelio, y que trae un llamado a poder compartir el evangelio en Éfeso y en Roma. También podemos ver las hijas de Felipe, que también fueron evangelistas, y estas historias en Hechos 21, 18, 16 nos enseñan que las mujeres jugaron un papel vital dentro del crecimiento del liderazgo de la iglesia primitiva, y lo siguen haciendo el día de hoy. Tenemos mujeres grandísimas, personas que dan su vida, de su tiempo, talento y recurso para poder llevar a cabo las labores de la iglesia, pero más allá de eso, compartir el evangelio con otras personas que están lejos de esta salvación o mensaje de salvación. Así que algo que dijimos precisamente en el Día de las Madres, ¿no? Dijimos, sus dones, su voz, su servicio, su liderazgo son necesarios y bienvenidos aquí en nuestra iglesia, y queremos que todas las mujeres den este próximo paso de fe hacia su llamado sin temor, pensando que van a ser menos que los hombres. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, y Dios nos ha dotado de dones, talentos y llamado. Lo único que te pedimos es que despiertes y corras hacia ese llamado que Dios te ha dado. Hombres y mujeres, seamos parte de una mayor historia que Jesús quiere hacer a través del alcance para otras personas que no tienen a Cristo Jesús. Dios te puede usar. Dios te puede usar el día de hoy. Dios te va a usar esta semana. Estoy casi seguro de eso. Dios también rompe barreras acerca del pecado, ¿no?
Y esto es el trabajo de Dios, ¿no? Acerca de romper estas barreras en el pecado. ¿Sabes? Si tú eres nuevo aquí en la iglesia, eres nuevo en la palabra de Dios o no conoces nada de este rollo, esto es tu primera vez, ¿sabes? El pecado es cualquier cosa que está por debajo del estándar perfecto de Dios. Así de sencillo. El pecado es cualquier cosa que está por debajo del estándar perfecto de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos somos pecadores. Todos. Hasta yo. A veces. No es cierto. Siempre. Todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque en sí a veces pareciera como que los cristianos no pecan y los de afuera sí. Los que van a la iglesia no pecan y los que no van a la iglesia están pecando. Los que están aquí quizás están más cerca de Dios y yo que no estoy ahí, yo estoy allá afuera, estoy más lejos de Dios. Y sabes, todas esas son mentiras del enemigo de nuestra alma para que nos conozcamos de su verdad y que más y más y más nos alejemos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él no necesita ponernos ni trabas, ni baches, ni problemas. Él nada más necesita, el enemigo de nuestra alma, mantenernos distraídos, alejados, llenos de excusas y llenos de pasividad en nuestra vida. Pero cuando tú y yo entendemos que estamos todos siendo pecadores y que gracias al sacrificio hermoso, increíble que hizo Cristo Jesús en la cruz, somos merecedores de esta gracia inmerecida que nos da a todos nosotros. Vamos a ser pecadores, sí, pero en Cristo Jesús somos vencedores, somos sanados, somos restaurados, somos llenos de su gracia, de su amor. Somos una obra en proceso que todos los días sigue en proceso de un ecosistema de transformación, donde a veces empiezas en punto A y luego terminas en el Z y luego te regresas otra vez a la H, ¿no? Y luego le das la vuelta otra vez. Y parecía que la vida de fe es así, pero lo más importante de todo esto es que tú pertenezcas y que que tú recibas a Jesús en tu corazón para que a través del evangelio vivas esta transformación y rompas la barrera del pecado y puedas ser transformado por Él todos los días de tu vida. Tienes todos los días una oportunidad. Cada vez que abres tus ojos es una chance, es una oportunidad, es un nuevo día, es un nuevo comienzo. Y va a haber problemas irresolubles y que no vas a poder ni siquiera saber cómo hacerlo. Pero el creer que Jesús promete estar con nosotros y que vamos a poder ver su mano poderosa obrar en nosotros y a través de nosotros, eso es lo único que necesitas creer. Este centurión fue lo único que creí. ¿Sabes qué? No necesitas ir a tocar a mi hijo a la sala del hospital o a mi casa. No necesitas salirte de lo que estás haciendo, Jesús. Le dijo el centurión, un romano: con tu propia palabra yo sé que mi hijo va a ser sanado. Ese nivel de fe, yo no sé dónde está. Pero en Cristo Jesús podemos encontrar eso. Y esa palabra es para ti, así como un centurión. Por encima de tus pecados, Cristo está aquí para amarte completamente. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, oramos el día de hoy, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que tu evangelio, tu palabra, tu Espíritu Santo puedan golpear nuestros corazones, Padre. Que no nos dejes dormir, ni siquiera distraernos de tu palabra y de tu promesa. Ayúdanos, Padre, a crecer en nuestra fe de manera que podamos emprender este camino de constante arrepentimiento a través de nuestros pecados. No creernos mejores que otros ni menores que otros, pero sentirnos nada más amados y ser merecedores de tu gracia que tú ya nos la estás otorgando de una manera radical e inmerecida. Señor Jesús, ayúdanos a cultivar y a construir una relación diaria contigo en nuestras disciplinas. Que podamos ser inclusivos con nuestras acciones, nuestro amor, nuestras palabras hacia otras personas que están lejos de Jesús. Creer que la historia de fe y de testimonio que tenemos en ti puede traer una transformación en la vida de alguien más. Ser valientes a compartir nuestra fe y poder ser inclusivos con este llamado que tú nos has dado como iglesia, Padre Santo. Te damos gracias, te pido que ese mismo espíritu de inclusividad que vivió la iglesia primitiva, de diversidad y de todo trasfondo, que también sea el mismo espíritu que podamos vivir el día de hoy como iglesia, expandiendo tu reino a través del evangelio, a través de la inclusividad, de amor, empatía y de alcance, Padre Santo, a través de todo lo que nos das. Juntos decimos amén. Amén. Vamos a un fuerte aplauso.